Para hablar de literatura, primero debemos entender los conceptos generales. En primer lugar, esta es una forma de expresión artística, además de que tiene una manifestación estética y bella, por tal razón pertenece a las bellas letras. Ha surgido desde la creación del hombre, así como también, independientemente de la ideología o la religión, se ha utilizado para relatar la creación del mismo. Es un producto social y cultural y podemos decir que incluye un conjunto de obras literarias de distintos tipos. Es un instrumento, pues la materia prima es la palabra y las imágenes verbales que ella utiliza son estéticas y son bellas. La literatura puede tener una naturaleza ficcional o verosímil. Con la primera nos referimos a que la creación e invención del producto literario procede de la imaginación del autor, por tal razón se encuentra entre la verdad y la mentira. Y la segunda se refiere a que es certera, verdadera o real. También podemos decir que la literatura expresa un mundo interno y un mundo externo. El primero tiene que ver con los sentimientos y las emociones del autor, el mundo subjetivo, como él lo percibe, y el segundo pues se refiere a todo lo que rodea al autor, al ambiente, al medio. Como parte final de estos conceptos generales entendemos que el producto de la literatura va a ser la creación de un texto literario. A lo largo de esta exposición vamos a estar viendo cuáles son las características que posee un texto literario y de acuerdo a esto cómo es que se le clasifica en diferentes géneros literarios, como es el género narrativo, el género dramático, el género lírico, el género épico, así como también se analizarán ejemplos de cada uno de ellos y características específicas para que nosotros podamos irlos identificando. Se le llama lenguaje literario o lenguaje poético al modo de empleo de la lengua común y cotidiana que se hace en las obras de la literatura, la poesía, la narrativa y la dramaturgia, así como en otras formas del discurso como la oratoria. El lenguaje literario persigue un estándar de belleza artística. Él es mucho más libre y creativo en algunas cosas, pero más controlado y tradicional en otras. El lenguaje literario es connotativo porque tiene varias interpretaciones, es polisémico y plurisignificativo porque contiene varios significados, es metafórico porque utiliza la metáfora y es simbólico también. Desde el punto de vista de la lingüística, el texto literario es aquel donde predomina la función poética del lenguaje, es decir, donde la composición del texto atiende fundamentalmente a la forma en sí del lenguaje, a su belleza y a su capacidad para recrearnos mundos imaginarios. Algunas características de los textos literarios es que son la libertad creativa en cuanto a la composición. Este puede ser en prosa y verso. Sus elementos, pueden ser la forma y el fondo, el estilo y el tono del texto. Siendo así, se puede mencionar que un texto literario es una creación estética
y un producto de la literatura. Los textos literarios se clasifican en géneros literarios, siendo estas agrupaciones, categorías en los que podemos ubicar a las obras literarias de acuerdo a sus características. Mencionaré 4 tipos, el primero sería el género épico. En este se narran hazañas, aspectos culturales y elementos. En el género lírico, aquí se expresa lo que es el mundo interno, el mundo subjetivo, un mundo íntimo del autor, en donde él expresa sus sentimientos o emociones. En el género dramático se representan conflictos, predomina el diálogo, se divide en actos y escenas. Y en el género narrativo se narran hechos, elementos y contiene personajes, narrador, tiempo y espacio. El género épico es una narración en verso que se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de uno o más héroes y a las luchas reales o imaginarias, en las que han participado estos héroes, ya sean inventados o de sueños. La epopeya está constituido de hazañas grandiosas, presencia de héroes y divinidades. El poema épico es la epopeya moderna. El cantar de gesta está constituido por hazañas de un héroe nacional, la formación de pueblos, entre otras. El género lírico es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones subjetivas respecto a una persona u objeto de inspiración. Una elegía es una composición lírica de tono melancólico que trata de muerte, catástrofes, desamores, derrotas y guerras. La égloga es un subgénero de la literatura que toma la forma de un poema lírico clásico, plasmado como un monólogo o de un diálogo. Se denomina oda a una composición poética caracterizada por un tono elevado, casi de canto, y por abordar una temática religiosa, heroica, amorosa o filosófica. El epitafio es una inscripción en la lápida o placa del sepulcro de un fallecido para conmemorar su vida. El epitalamio es un poema lírico de origen griego. Consiste en un canto de boda. El epigrama es una composición poética breve que expresa un solo pensamiento. Una epístola es una estructura dirigida o enviada a una persona o a un grupo de personas que habitualmente toma la forma de una carta. Género dramático. Es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Aunque puede ser leído, el género dramático tiene como fin la representación llevada a cabo por unos personajes en un escenario para un público. Por tanto, el diálogo en este género es fundamental. Dentro del género dramático se destacan 3 subgéneros principales. Número 1, la tragedia. Suele ser funesto, lamentable y cuenta con un final fatal.
Se representa principalmente por la obra de Edipo Rey y Romeo y Julieta. Número 2. La comedia. Suele ser muy amena, divertida y cuenta con un final feliz. Se destaca la obra del Ávaro y Ñacatita. Número 3. Tenemos al drama, que es una tragicomedia y se caracteriza por la presencia de un bufón. Suele ser muy graciosa. Género narrativo. Forma de literatura y discurso asociado a la prosa, poesía o dramaturgia. Ejemplos de obras de este género son Don Quijote de la Mancha y Robinson Crusoe. Y como su propio nombre lo indica, su forma de expresión es la narración, aunque también puede contener descripción e incluso algo de diálogo. Dentro de la narración podemos encontrar a lo que es, número 1, el cuento, que suelen ser relatos cortos, con pocos personajes y con su única trama que puede estar basada en hechos reales o ficticios. Número 2, la novela, que es una narración usualmente extensa de carácter ficcional que se cuenta usualmente por capítulos o segmentos. Número 3, el mito, que son acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios. Número 4, leyenda, género literario que puede definirse como una forma narrativa en prosa con valor de verdad. El género narrativo también se caracteriza por la abundancia de descripciones, tanto de personas como de situaciones y ambientes. Los elementos principales de la narración son el narrador, que es el personaje que nos cuenta lo que está sucediendo, como puede ser un narrador omnisciente, primera persona, testigo. También tenemos a lo que son los personajes, que son las entidades sobre las que recae la acción y los que experimentan la trama que se narra. Puede ser protagonista, antagonista y secundario. También tenemos a la acción, que es un texto narrativo que tiene que contar una historia y esta puede contar con subtramas o subhistorias. Finalmente tenemos al espacio y el tiempo, que son las acciones que protagonizan los personajes y se enmarcan en un tiempo y espacio concreto, por ejemplo, en Madrid de los años 80.